Y con el doctor Pedro Donoso, a quien saludamos, trataremos el tema perdón, pero no olvido, luego del paro indígena. Algunos funcionarios del gobierno hacen una autocrítica sobre el manejo de las movilizaciones. Corren 90 días de plazo para empezar a procesar lo estipulado en el Acta por la Paz. Los poderes legislativo y judicial en sala de espera. Adelante. Señor doctor Donoso, don Pedro, si me permite, el movimiento indígena se siente aparentemente triunfador. Pero le pregunto, ¿se agudizó todavía más la polarización entre indígenas y mestizos después de los 18 días de paralización? Esperamos su respuesta. Bienvenido. Hola Diego, buenos días, gracias por la invitación. Creo que hay que hacer un análisis muchísimo más profundo, ¿no? Yo he venido diciendo desde octubre del 19 que el grave problema del Ecuador, ¿no es cierto?, es que somos un país de esponja, ¿no?, que nos chupamos lo que pasa y no somos capaces de procesarlo, de debatirlo, de analizarlo. Y muchas veces cuando intentamos analizar lo que sucede, como sucedió, digamos, en octubre, no tenemos esta capacidad de entender que los conflictos sociales son de índole abstracta, es decir, que son, digamos, conflictos mucho más profundos de lo que vemos, que tienen otras aristas, etcétera, y nos limitamos finalmente a hacer análisis muy concreto de los hechos sociales o de las explosiones sociales, ¿no? Es decir, parecería que estamos relatando un partido de fútbol, ¿no? ISA contra Lazo, ISA contra Moreno, el movimiento indígena contra el gobierno, etcétera, y no entendemos que los estallidos sociales son mucho más profundos, que tienen una diversidad de actores, que es multiactor, multinivel, ¿no es cierto?, multidimensión, etcétera, ¿no? Entonces, ese creo que es un grave problema, sumado a que el contexto en el que vive ahora el Ecuador no es un contexto sencillo, ¿no? Yo siempre repito esta ecuación, es decir, utilizando las cifras de perfiles de opinión, por ejemplo, de inicios de junio, ya 9 de cada 10 consultados se sienten pesimistas del presente, solo 1 de cada 10 confía en el Estado, y eso es gravísimo finalmente, es decir, la no confianza en el Estado, en el poder constituido, conlleva a que tú no reconozcas al Estado como el mediador de las tensiones sociales. Y si tomamos las cifras del Barómetro de las Américas, 5 de cada 10 ecuatorianos no confía en el otro. Entonces, ese es el contexto en el cual este estallido social sucede, que para mí no es más que la continuación de octubre por la incapacidad social de profundizar los hechos y los contextos en los cuales estamos viviendo, ¿no? Creo que el Ecuador no está polarizado, el Ecuador está profundamente fragmentado y eso coadyuva a que las explosiones sociales sean cotidianas y sean medianamente normales, ¿no? Estamos escuchando con vivo interés a nuestro invitado, el doctor Pedro Donoso. ¿No? Lo que él dice es muy cierto, ¿no? Y le escucho con viva preocupación, sí, los problemas sociales tienen una complejidad y una profundidad que quizás no son analizados debidamente en ese momento oportuno. Doctor, dice que el presidente Lazo anunció que a futuro el campo y la ruralidad serán una prioridad. Algunos funcionarios reconocen que en su momento faltaron respuestas oportunas y efectivas, que en definitiva no se escuchó al pueblo. ¿Cuál es su análisis frente a lo dicho, doctor? Y gracias por la concreción de sus respuestas. Es sin duda que estamos viviendo un contexto muy complejo, ¿no? La FAO publicaba este estudio cuya conclusión es que 3.4 millones de ecuatorianos no pueden sustentar una dieta saludable. Y yo creo que el gobierno de Lazo, e incluso finalmente esto ya lo venimos arrastrando desde el gobierno de Moreno, ¿no es cierto?, ha sido incapaz de resolver los problemas sociales y eso demuestra los indicadores, ¿no? Digamos, la profundización de la pobreza extrema, desempleo, etcétera, ¿no? Y más allá de eso, nosotros ya veíamos, ¿verdad?, esta incapacidad del gobierno de plantear políticas públicas. Yo en una entrevista que usted tuvo la gentileza de hacerme hace varios meses le decía, yo soy incapaz de reconocer 2 políticas públicas del gobierno, ¿no? Y creo que de una u otra manera esta es la consecuencia de aquello, ¿no? Es decir, un gobierno que, por ejemplo, de acuerdo al portal Primicias, en primer trimestre del 2022 tuvo la inversión pública más baja en la historia del Ecuador, $67 millones, 82% menos que la inversión pública en el primer trimestre del 2021, entendiendo el 2021 como un año absolutamente anómalo, ¿no? O, por ejemplo, que ha subido el coeficiente de Gini en el Ecuador 0.04%, ya nos ubica como el tercer país más desigual. Entonces, es evidente que la inversión pública en este gobierno no ha estado presente y quizás
no es que eso detona, pero eso sí puede de una u otra manera darle la justificación a estas explosiones sociales, porque el gobierno al renunciar, el administrar las tensiones sociales, al renunciar finalmente su rol como Estado, permite que sea la periferia la que intente resolver estos problemas. Por lo tanto, la calle es un escenario absolutamente lógico como consecuencia de aquello, ¿no? Es un diálogo sobre temas políticos con nuestro invitado, el doctor Pedro Donoso. Recuérdese que el doctor Donoso es consultor político y director del Gabinete Estratégico ICARE. Pedro, desde Madrid, España, interviene la periodista Michelle Oquendo Sánchez, quien pues pasado mañana retorna al país. Michelle, buenos días. Saludo al doctor Donoso. Doctor Donoso, hoy 4 de julio, Leonidas Diza deberá comparecer a una audiencia judicial para que responda por cargos en su contra por la paralización de servicios públicos durante el paro. En el caso de encontrar un culpable, ¿qué escenario tendríamos frente al país? Michelle, bienvenida al Ecuador. Gracias por la pregunta. Creo que es interesante lo que usted acaba de plantear, porque nosotros presenciamos la firma de un acta por la paz que de una u otra manera podía apagar el conflicto de la movilización de 18 días, pero de ninguna manera apagaba la tensión, ¿no? Es decir, estos 90 días van a ser un periodo de muchísima tensión, y sobre todo porque el conflicto ya no solo tiene que ver con la relación político, gobierno, movimiento indígena, sino que ya se abre y tiene otras ramificaciones, como por ejemplo, como muy bien planteaban en la introducción, ya la función legislativa, la función judicial empiezan a tener un rol. Ahí vamos a ver, por ejemplo, si la función legislativa se activa, veremos la intencionalidad de tener juicios políticos, y evidentemente la función judicial, ¿no es cierto?, con su actuación marcará lo que pueda ser, ¿no es cierto?, el subir una tensión o el bajar una tensión dentro de un conflicto. La complejidad de estos 90 días, ¿verdad?, tiene que ver con eso, tiene que ver con ya el gobierno no va a tener el control del escenario, sino que esto se ramifica finalmente a otra función. Habrá que ver qué es lo que sucede hoy, ¿no es cierto? Quizás el escenario más probable es que la audiencia se difiera, ¿verdad? Pero claro, en estos 90 días ya el Poder Judicial tiene un rol dentro de la esfera política, y es complejo, porque habrá que decidir ahí qué tiene que imperar, la justicia o la política. La razón nos va a decir que seguramente tiene que imperar la justicia, que la impunidad no puede, digamos, ser el marco en el cual se desarrollen las actividades. En efecto, sí, pero, digamos, también hay otra mirada, y esa mirada es que los conflictos políticos necesitan a la larga una solución política, ¿no? Y ese es el gran dilema social al cual nos enfrentaremos. ¿Cómo destrabar, ¿no es cierto?, estas tensiones para que esto no vuelva a ocurrir? Estos 90 días y el acuerdo de la paz quizás está basada en una base, valga la redundancia, de cristal, ¿no? Y habrá que ver la habilidad política para manejarlo. Es gratificante hablar con un hombre inteligente, en este caso el doctor Pedro Donoso. El tema esta mañana, perdón, pero no olvido, luego del paro indígena. Y el doctor Donoso dice algo muy cierto: esos 90 días van a ser días de mucha tensión, una jornada marcada por la tensión, y esperamos que el gobierno pues esté consciente de lo que se viene en estos próximos 90 días. Sería inimaginable que después de los 90 días tengamos nuevamente un paro en los escenarios del país. Sería realmente increíble. Así es que el gobierno y los otros poderes públicos tienen que asumir sus propias responsabilidades. Pedro, Yacu Pérez, ex candidato presidencial, acusó a la CONAIE de permitir infiltración correísta en las manifestaciones. Afirma que ISA no lo menciona, textual, por su cercanía con Correa, cierro comillas. ¿Es verosímil la acusación, Pedro? Es complejo para mí responder eso, Diego. Yo no tengo, digamos, la información para hacerlo. Sin embargo, eso pone otro elemento sobre la mesa, ¿no? Cuando nosotros desde el gabinete estratégico que yo dirijo empezamos a analizar estas movilizaciones, vimos que una de las más certeras metodologías que podíamos hacer era comparar con octubre, ¿no? Y encontramos muchas cosas muy interesantes, sobre todo las diferencias profundas. Y ahí hay una diferencia fundamental que complejiza aún más esta movilización, que es el periodo eleccionario. Es decir, estamos a la vuelta de la esquina de un periodo eleccionario. En febrero del 23 se elegirán miembros del Consejo de Participación Ciudadana y gobiernos intermedios, y eso hace evidentemente que haya una complejidad mayor, porque habrá voces que busquen, ¿no es cierto?, una plataforma electoral. No estoy diciendo necesariamente que el señor Pérez lo está haciendo, pero
como hipótesis, esa podría ser una justificación, ¿no? Entonces, otra vez jugamos a la lógica de la polarización, otra vez, digamos, estas declaraciones coadyuvan a que la lectura de este fenómeno sea más concreto que abstracto, buenos y malos, como relatar un partido de fútbol, ¿no? El amigo de tal es el responsable de esto, y eso le hace un flaco favor a la capacidad social de poder analizar profundamente un conflicto, profundamente, digamos, la problemática que está detrás y, como le decía, ¿no? El multinivel y la multidimensión de un proceso que necesita ser leído con mucha más profundidad. Pero, a propósito de lo que estamos conversando, en la página 3 de Expreso de la Prensa se saca esta noticia: el correísmo en la protesta. En Guayabamba y San Antonio de Pichincha, donde la violencia fue mayor, se activaron los comités de la Revolución Ciudadana, lideraron a la gente, ¿no? Esto a propósito de lo que estamos conversando. Interviene nuevamente Michelle. Doctor Donoso, en otro ámbito, ¿qué le parece la posición ambigua, sospechosa del presidente Saquicela y en caso de la supuesta manipulación al sistema de voto electrónico de la Asamblea? Me refiero al proceso por la destitución de Guillermo Lasso. Al final dijo que los 4 legisladores denunciantes deben haberse equivocado al votar. Bueno, es una situación extraña. Es interesante, digamos, cómo sucedió el fenómeno, ¿no? Se planteó la posibilidad de que haya un diálogo, ¿verdad? Y el problema usualmente que sucede en el Ecuador y que lo evidenciaron los 3 gobiernos anteriores, ¿no? Es decir, Correa, Moreno e incluso Lasso no entendieron que la lógica de un diálogo tiene que ser un fin y no un medio. Un diálogo no puede ser solo voluntad, ¿no? No puede ser solo voluntad de la Iglesia Católica, por más voluntad que tenga, y lo aplaudimos evidentemente, pero un diálogo finalmente es un encuentro en donde un tercero tiene que plantear una metodología clarísima para que el diálogo pueda efectuarse, ¿no? Es decir, no solo se busca el titular y la fotografía. ¿Por qué hago mención al diálogo? Porque, claro, Saquicela, ¿no es cierto?, plantea este rol de mediador, ¿no es cierto?, un rol interesante que logra sentar en una mesa a las 2 partes, pero claro, después, en mi criterio, evidentemente se equivoca al tomar partido en una de las dos, ¿no? Es decir, y rompe la posibilidad de tener un acuerdo. Habrá que ver, como decía, y como muy bien lo decía en introducción, habrá que ver cuál es el rol del legislativo ahora, que en estos 90 días, o a la larga, mucho más a futuro, va a tener evidentemente un rol supremamente importante. Yo siempre he planteado que la muerte cruzada es un escenario al mediano plazo, porque Lasso no va a poder, digamos, gobernar este país con una asamblea en su contra, y mucho más ahora que hemos visto, ¿no es cierto?, que hay una nueva mayoría, que tampoco creo que es sólida, que también me parece que es una mayoría móvil, ¿no es cierto?, pero que es una mayoría que puede ya empezar a hacerle frente en un año complejo en donde tienen que tratarse por lo menos 3 temas complejos, ¿no es cierto? La reforma laboral, la reforma a la seguridad social y la aprobación a los acuerdos comerciales que intente o que firme el gobierno de Lasso, ¿no? Estamos escuchando, recuerdo nuevamente, al doctor Pedro Donoso, consultor político, director del Gabinete Estratégico de CAE. Interviene en el diálogo la periodista Catalina Villasís. De buenos días, Catalina, por favor. Doctor Donoso, muy buenos días. Usted ha dicho que el país no está polarizado, sino fragmentado, y esto ha provocado inclusive el quiebre en las familias. ¿Cómo reconstruir, doctor, un objetivo común que nos lleve en conjunto a encontrar caminos para una nueva construcción social, pero sobre todo armónica que necesita el país? Catalina, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy compleja de contestar. Yo creo que pasa por la lógica de inyección de optimismo, ¿no es cierto?, como una de las estrategias más importantes. Como les decía, de acuerdo a perfiles de opinión, 9 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente. ¿Y por qué el estado de ánimo es tan importante? Porque en el estado de ánimo, ¿no es cierto?, cuando es más optimista, tú tienes desde el Estado, desde el gobierno, más margen de maniobra para implementar políticas públicas, etcétera. Cuando la gente está más pesimista, es más complejo, ¿no es cierto?, implementar aquello, y todo se convierte en una chispa para la explosión social. Sin embargo, también creo que es importante analizarlos como ecuatorianos, ¿no? Es decir, esta lógica que se ha visto ahora de somos un país, somos hermanos, también hay que ponerlo en duda. Es decir, yo no sé qué tanto el ecuatorianismo tiene esta lógica identitaria, ¿no?, de poder verse como hermanos. Creo que tenemos un profundo quiebre ahí, ¿no es cierto? Y yo creo que el contexto de esta ruptura del tejido social lo hace más profundo. Pero creo que la estrategia que tiene que ser planteada, en mi criterio, desde el gobierno, sí tiene que ser la lógica de una inyección de optimismo que busque una identidad aglomerante o aglutinante para bajar las tensiones. Doctor Donoso responde a la inteligente pregunta de Catalina Villasís. Pedro,
El jefe del Estado no fue destituido en la asamblea, pero se ahondó la división entre las distintas bancadas y se evidenció el poco apoyo del que goza Lasso. Le pregunto, ¿sería conveniente un nuevo acercamiento con la oposición, Pedro? Siempre, siempre, Diego, independientemente de cuál sea el momento, siempre, porque tiene que primar la madurez democrática de poder sentarnos a hablar, ¿no? Es supremamente importante esto. Yo, solo la parte anecdótica, ¿no es cierto? Yo siempre critico esta lógica de en la mesa de la cena familiar no se habla de política. No, siempre se debe hablar de política. El tema es que hay que tener la madurez para poder discrepar, esa es otra discusión. Imagínense mucho más en los niveles de interfunciones, ¿no? Pero claro, estamos viviendo y estamos siendo testigos de una crisis de desinstitucionalización muy profunda en el Ecuador. Tenemos 5 funciones del Estado, de las cuales 3 están en crisis interna y 4 en crisis de interfunciones, ¿no? Y eso coadyuva finalmente al caos, ¿no es cierto?, a que sea muy difícil gobernar este país, pero sin duda el gobierno tiene que enfrentar y tiene que establecer nuevos puentes de relacionamiento con una legislatura que además es muy compleja, porque hay como bloques que son una gran incógnita, es decir, tú no sabes cómo va a responder la izquierda democrática, no sabes cómo va a responder Pachacutic, y eso tiene que hacerse con base a una agenda programática y con una hoja de ruta clara. Pedro, un abrazo cordial. Mil gracias por estar con nosotros en esta nueva semana de trabajo. Le hemos escuchado con muy interés y con profundo respeto. Usted es un hombre inteligente que además analiza el tema político con gran agudeza. Un abrazo cordial, Pedro. Buenos días. Gracias, Diego, la invitación. Una buena semana. Un abrazo.